Bueno, oficialmente le damos la bienvenida a esta escuela, la clase número 27 es hoy, Dios mediante, con la bendición del Señor podremos llevar adelante y espero que sea de mucho, mucho provecho para cada uno de los que estamos aquí presentes. Amén. Clase 27 de esta escuela que se ha denominado y se seguirá denominando Escuela de Liberación, porque el que conoce la verdad es libre. Amén. Y hay mucha ignorancia dentro de las iglesias. Amén. Fuera de la iglesia, por supuesto, ya sabemos que hay ignorancia, ¿verdad? Pero dentro de las iglesias hay mucha ignorancia en cuanto a la palabra, porque muchas veces lo que se busca es el resultado, ¿verdad? Y claro, quien se acerca a Dios sabe que hay resultado, pero ¿cómo puede permanecer una bendición en alguien que la ignorancia después gobierna sobre su vida? ¿Cómo lo puede sostener? Y ahí está el problema. Por eso es que vemos tantos altibajos, ¿verdad? En personas que son firmes cuando están sostenidos por algo. Pero se logró eso, se alcanzó lo otro y se desdibuja. ¿Por qué se desdibuja? Porque el vivir de la palabra es el sostén en todo momento. No es una promesa, no es un logro, no es una victoria, sino que es una trayectoria. Amén. Es un camino. Amén. Y nuestra vida no está identificada por el espacio que tenemos aquí de poder estar enseñando o formar parte de esta congregación, de esta casa, sino que es el hecho de poder estar caminando en la voluntad del Señor. Amén. La clase anterior lo que vimos fue y tiene que ver con algo muy, muy particular, muy importante, que era justamente con la venida del Señor Jesús. Amén. Quedó bien clarito en la clase número 26 que la venida de Jesús es eminente, que la venida de Jesús es real, la segunda venida, ¿verdad? Y que después de todo eso, ¿verdad? Hemos visto de que algunos serán, quedarán y otros partirán con el Señor, ¿verdad? Habrá un orden, hemos visto la vez pasada, pero justamente el tema de hoy lo hemos denominado antes de que sea tarde. Amén. ¿Y por qué? Porque justamente, como sabemos, y ahora vamos a ver, la venida del Señor será en un abrir y un cerrar de ojos. No será con previo aviso, no te mandarán una carta para decirte, mira que dentro de una semanita, como dijo el apóstol el otro día, en una semanita te paso a buscar. La venida del Señor no avisa, sino que viene. Amén. El sonar de la trompeta, el ángel lo hará sonar. La Biblia nos enseñó días pasados que Él vendrá con voz de mando. Amén. Voz de mando. Él no va a venir a decir, bueno, te doy un tiempito, por favor, un alentito. No. Viene con voz de mando, así como lo hizo con Lázaro. Lázaro estaba preparado espiritualmente para escuchar la voz de Jesús cuando le dijo, sal fuera. Y automáticamente el que estaba muerto se levantó, atado como estaba, pero respondió a la voz. ¿Ves? Así será con voz de mando, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Al sonar de la trompeta. Y en otro lugar dice con voz de arcángel. Claro. Sí. Es una voz de autoridad. En ese mismo versículo. Sí. Bueno, vamos a ver algunas cosas. Amén. Mateo 24 habla de las señales santas del fin. Que lo tenemos por allí. Así que allí en los versículos 3, 4, 5, 6, 7, 8 yo le voy a leer. Tenemos mucho material hoy para poder estar compartiendo. Así que posiblemente, apóstol, lo leemos y después lo explicamos. Amén. Porque a veces nos detenemos en cada versículo y está bueno, ¿verdad? Porque podemos profundizar, pero lo vamos a leer en el contexto y luego vamos a estar hablando puntualmente. Dice así. Señales antes del fin, Mateo 24. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo. Esa fue la pregunta. Y respondiendo Jesús le dijo, mirá, que nadie os engañe. Y yo creo que nosotros también hacemos la misma pregunta que los apóstoles. Claro. Pero tenemos esa misma curiosidad. El secreto está que el Señor le dice, ojo, va a haber engañadores. Sí. Porque cuando Dios te está diciendo que nadie os engañe, es porque vendrán engañadores, mentirosos.
Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Fíjese usted, no está diciendo que nos van a engañar, a muchos engañarán, ¿eh? Qué tremendo. A muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Amén. O sea, cuando vemos rumores de guerra, dice todavía no es el fin eso. Pero vendrán las pestes, los reinos contra los reinos, las naciones contra naciones, hambre, terremotos. Hay una expresión bíblica que dice que habrá un terremoto tan grande que no tendrá comparación con ningún otro terremoto habido hasta la historia del presente ese. ¿Escuchó? Y ahí estamos hablando que esto será principio, apóstol dice. Principio, sí. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a haber más dolores. Vaya a saber si lo que hoy estamos viviendo no tiene que ver con eso, ¿no, apóstol? No, además no dice o no explica, no explicita cuánto tiempo ese principio de dolores. Yo le comentaba a mi esposa en esta semana de que es muy posible que este tiempo que ya estamos viviendo, esto ya no tenga fin. De aquí hasta que venga el Señor por nosotros, vamos a estar soportando o resistiendo esa contrariedad, ese estado de opresión, de cosas que nos hiere la vista, la conciencia, los principios que tenemos nosotros, porque estamos hechos conforme al amor de Dios, y esto es todo contrario al amor de Dios, porque es el espíritu del anticristo, el cual está en acción, dice el apóstol en su epístola. Y que el Señor nos ayude a estar muy despiertos, y yo creo que en esta tarde vamos a tener herramientas y elementos que van a fortalecer decía el apóstol recién, en cuanto a la ignorancia bien entendida. Cuando se dice ignorancia es falta de conocimiento, ¿verdad? Y en esta tarde ojalá que los elementos o versículos o pasajes que trajimos les sean herramientas útiles para usted establecer su confianza, su fe y su esperanza sobre esos elementos, o alimente su fe con esos elementos fuertes y que son de la palabra, son revelaciones de parte del Señor a través de su palabra. Amén. Hay una similitud que se dio ya en los tiempos cuando Israel estaba en el momento cumbre, ya en el Éxodo, luego de la salida de Egipto, y que empezó a ver las manifestaciones de Dios. Es decir, Israel, estando en Egipto, era prisionero, pero no obtuvo las experiencias con Dios que tuvo en el desierto. El desierto fue una escuela permanente para la vida de Israel, y importantísima. Y hay una similitud, porque el líder ahí era Moisés, ¿verdad? Y el líder Moisés como pastor, figura de Jesús, figura de hoy los apóstoles y figura de los pastores hoy. sí. Porque en definitiva es poder estar teniendo la voz alerta, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo con esta escuela es poner una voz de alerta. Es poner una escuela. Yo cuando oraba recién decía, Señor, doy y pido y ruego para que estas enseñanzas que están, gracias a Dios, a través de un medio como internet, puedan llegar a muchos, ¿verdad? Que puedan ser compartidas para muchos, ¿verdad? Para que puedan estar viendo cosas importantes, y más que todo con esto, ¿verdad? O sea, es una forma de poder estar expandiendo y soltando el mensaje a través de los distintos medios, que para eso también Dios lo permitió en este tiempo. Yo creo que la pandemia y esta peste, como se puede decir acá, que dice la palabra, digo peste porque lo dice la palabra, puede ser algo provechoso si lo vemos desde el punto de vista que no hubiésemos utilizado ciertos medios de comunicaciones
no podríamos estar conectados con ciertas naciones. Ayer, por la gracia del Señor, mi esposa predicó a través de un mover de mujeres que se llamaba Mujeres Empoderadas, y había 9 naciones que estaban en contacto y estaban escuchando. Jamás hubiésemos podido llegar a ese nivel, ¿verdad? Yo creo que lo que quizás se puede ver negativamente, tenemos que ver lo positivo de esto, ¿verdad? Así que damos gracias al Señor por eso. Les decía que en el tiempo de Moisés hubo una similitud cuando estaban en el desierto. En el capítulo 19, de Éxodo, hay un versículo que es el versículo 3, y después voy a leer 9, 10 y 11, para que vea. Dice: Moisés subió al Sinaí. Esto fue cuando en el capítulo 20 Dios le da los mandamientos, ¿verdad? Es decir, cuando Moisés sube al Sinaí, Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciaráis a los hijos de Israel. O sea, subió ¿para qué? Para darle instrucciones a Dios. Y le dijo: te voy a dar instrucciones para que se las comunique. Y a partir del versículo 11, mira las instrucciones que Dios le estaba dando a un pueblo que todavía no lo conocía. Un pueblo que Dios lo estaba preparando para una tierra prometida. Hoy nosotros tenemos una tierra prometida que es la Jerusalén. Es la nueva Jerusalén, ¿verdad? Pero tenemos que llegar. Este pueblo tenía una tierra que fluye leche y miel y tenía que llegar. Entonces el mismo Dios que trató y que trata hoy con nosotros es el que trató en aquel tiempo, diciéndole a Moisés: háblale al pueblo y dile lo que te voy a decir. Mire lo que le dijo en el versículo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa. La forma, ¿verdad? Para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. O sea, el pueblo salía de sus casas, y cuando estaban en el tabernáculo, Dios hablaba y el pueblo oía, dice la Biblia. Dice: y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras al pueblo de Jehová. Y Jehová le dijo a Moisés: ve al pueblo, escuche bien esto, y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero. Mire usted, 3 días son también, ¿no? 3 días, que pueden ser 1000 años, ¿verdad? Pero acá dice, simbólicamente dice: ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, 2 días. 2 días son 1000 años cada uno, ¿verdad? Y laven sus vestiduras, preparen su vestidura para el día tercero. Esto que estaba recibiendo Moisés es profético para este tiempo, ¿eh? Sí, o sea, incluso más a Moisés se le anuncia que Dios levantará un profeta a similitud de él, que era Jesús. Eso lo explica en el libro de Hebreos. Digamos, estaba representando en todos sus actos Moisés, incluso en su nacimiento, de ir a parar a Egipto con la hija de Faraón también. Sí. Como lo fue Jesús también, que su niñez fue a parar a Egipto. O sea, es similitud en todo. Sacerdote, profeta, libertador, intercesor, el que recibía la palabra. Incluso acá sube al monte, dice, yo puse acá sermón del monte, porque claro, Dios le habló desde el monte a Moisés, y a través de Jesús también, subiendo al monte, hablaba. Le dio los mandamientos de... Acá hay algunos detalles importantes, porque esta clase se llama antes de que sea tarde. Y aquí le estaba diciendo a ese pueblo 2 días para prepararse, limpiarse, cambiar sus vestiduras, porque al tercer día, ¿verdad?, el día tercero, Jehová descenderá a ojo de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. O sea, nosotros estamos preparándonos para que, dice la Biblia, todo ojo lo verá. ¿Sí o no? Si nosotros llevamos esta palabra al tiempo que estamos esperando, lo que decía, para poder ver todo ojo y estar preparado, santificaos, limpiaos vuestras vestiduras, ¿verdad? Renovaos, que vamos a ver ahora en el transcurso de esta enseñanza, ¿verdad? Hay un versículo, 1 Tesalonicenses 5:23, dice así:
Y el mismo Dios de paz os santifique, estaba hablándole Pablo, ¿verdad? Los santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te lo vuelvo a leer. Dice, Pablo le decía a los tesalonicenses, a los tesalonicenses le decía, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Para qué? Por completo. Y ahí habla qué significa completo. Todo es vuestro ser, vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles, que no tenga mancha, que no tenga arruga, que no, en otras palabras, santificado y limpiado y cambiar las vestiduras. Dice, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea, Pablo tenía una claridad, apóstol Juvenal, maravillosa en poder transmitirle lo que en estos tiempos estamos hablando nosotros, ¿verdad? Yo digo que es importante tener muy claro que toda una transición, es un cambio de naturaleza. Todo, o sea, yo puse acá lo que vamos a tocar en esta tarde son preceptos o mandamientos o mandatos o órdenes o disposiciones o instrucciones o normas para lograr el objetivo. Disposiciones, transformaciones, desprendimientos conscientes de cosas que tenemos que desprendernos sí o sí, metamorfosis, o sea, cambiar nuestra naturaleza humana, natural en sobrenatural, catarsis, o sea, limpiarnos de todo aquello que nos sea de peso, que nos traiga amargura, tristezas, naturalizarnos con los espíritus perfectos, o sea, hacernos naturales sacerdotes en cuanto a la naturaleza espiritual, mente, cuerpo y alma, totalmente transformado. Y eso es solamente por el comportamiento que tengamos de acá para adelante, poniendo en obra todas las palabras, los versículos que hoy vamos a leer. Amén. Entonces después esto, yo puse acá como último, es un revestimiento del sacerdocio por el oficio que vamos a ofrecer. Amén. O sea, vestimenta de sacerdote, porque somos sacerdotes. Los sacerdotes no es un oficio. O sea, entonces tiene ciertas características que lo vamos por la palabra a aprender hoy, porque tenemos que ir asumiendo, digamos, esa vestidura, vestirnos de sacerdote conscientemente, con la conciencia, con el entendimiento, lo aplicamos a nuestra vida para que la unción del Espíritu Santo y la gracia de Dios se cumpla en nuestras vidas. El otro día, cuando yo estaba meditando en esta palabra, me pasó algo, una cosa natural, y espero que poder expresarla y transmitirla. Sí, lo que le comento es algo que en una experiencia normal de la vida Dios me estaba ministrando. Yo estaba haciendo una reforma, es decir, en el sentido de la renovación. Y quiero que entiendas, yo estaba haciendo una reforma y necesitaba unas maderas. Entonces, en la parte del parrillero tengo maderas allá. Y bueno, había tomado una madera que dije, bueno, la puedo modificar así. No era lo adecuado, no era lo correcto, pero me podría haber servido para poder decir, bueno, hago lo que tengo que hacer. Y la había separado, ya la había apartado, la saqué del parrillero, la puse así. Como era de noche, dije, bueno, al día siguiente la hago. Y por gracia de Dios, Dios me dio me iluminó de otra manera y pude hacer el trabajo con otras maderas. Pero ¿qué pasó? Cuando esas maderas yo la tenía ahí, dije, la verdad que hubiese quedado horrible con esta madera. Pero yo estaba dispuesto a hacerlo. Y la estoy llevando rumbo para el parrillero para ponerlas allá nuevamente en el lugar que estaban puestas. Y el Espíritu me habla y me dice, si tú no quemas estas maderas, siempre van a ser una opción para poder usarlas. Y lo vas a usar por más que no sea lo adecuado. ¡Wow! Me mató, porque era una enseñanza con una madera. Si yo no quemo esa madera, siempre esa madera van a estar ahí como una opción para tomarla y usarla para cualquier cosa. Por más que no quede bien, lo uso porque lo tengo. Entonces, ahí es como me dio una orden y las puse ahí que la próxima vez que queme algo, lo quemo ya. Quemalas. Y yo dije, qué tremendo. ¿Cuántas veces nosotros dejamos ciertas cosas en nuestra vida ahí pendiente y las tratamos de utilizar para poder seguir adelante? Cuando sabemos que no es lo conveniente. Eso, ¿sabe qué es? No estar enfocándonos en limpiar nuestras vestiduras. Usar la vestidura que tenemos y seguimos usando la misma vestidura. Amén.
Entonces, me ministró el Señor, porque si estamos hablando de prepararnos, si voy a preparar algo que quiero hacer nuevo, voy a utilizarlo mejor. Amén. Así que bueno, eso es lo que tiene que ver. Amén. Pero vamos a ver, aquí apóstol, tú pusiste algo que me gustaría que lo expliques, por favor. Yo tengo acá, tú me diste 1 Corintios capítulo 15, hay pasos, fundamentos, y hay una esperanza transformadora que tú pusiste allí y están los versículos ahí. 1 Corintios 15, que es una descripción total de la resurrección, o sea, de los cuerpos que van a asumir las personas después de la primera muerte, que es la primera, que es esta muerta separación del espíritu con el cuerpo en esta primera instancia, antes de que pase lo demás. Además os declaro, capítulo 15, verso 1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. O sea, ¿cómo viene ese conocimiento a nosotros? Dice Pablo, os aclaro que os he predicado el evangelio, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. O sea, recibimos, creemos y perseveramos en ese evangelio. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. O sea, como que hay un escalonamiento, ¿verdad? Recibir la palabra, alguien nos predica la palabra, nosotros la recibimos, la creemos y perseveramos en ellas y retenemos esa palabra predicada, dice, por medio de la cual recibimos la salvación. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que, o sea que esto también nos está dando una pauta que todo lo que sucedió con Jesús no fue algo, digamos, fortuito, sino que dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, es decir, en cumplimiento de algo establecido por Dios por un plan eterno de salvación, ¿se entiende? Eso a nosotros nos da seguridad, que nada del Señor es, por decir así, tipo lotería, sino que es con propósito puntual, firme, con proyección, digamos que eso se haga real en el mundo físico. Versículo 4 dice, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ve hasta la resurrección, que son 3 días, que fue sepultado conforme a las Escrituras. Usted va a encontrar en toda la Escritura, en toda la palabra de Dios, la contextualización de todo lo que aconteció en la vida de Jesús. Se pronuncia desde el Génesis, de ahí para adelante todo, y uno va juntando tipo puzzle, y se hace toda una historia. Por eso digo, es atrapante la palabra, por las revelaciones encadenadas que tiene la Escritura. Que usted va a ver que cuando Jesús se presenta por primera vez, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Él se presenta en el templo, toma el libro de la ley, o sea, el rollo, lo abre, lo extiende, lee y dice, hoy se ha cumplido esto, aquí en este lugar, el Espíritu de Jehová está sobre mí para sanar enfermos, en fin, para dar libertad, ¿verdad? Y se sienta. O sea, Él solamente da cumplimiento a un hecho que está 600 años antes predicho. Yo ayer en la radio leí un salmo, yo no sé quién escuchó el programa ayer de mañana, acerca del Salmo 50. Dice, el justo juicio de Dios. Ahora yo digo, ¿cómo en un salmo va a estar hablando de juicio como si fuera el Nuevo Testamento? ¿Verdad? Y entonces uno dice, qué lejano está. Y está siendo anunciado en un salmo que tampoco es de David, sino que es de Asaf. Y habla de un juicio. Es decir, que Dios está anunciando los juicios que va a suceder en el Apocalipsis ya en un salmo. Entonces, cuando uno pone atención en la palabra de Dios, hay revelaciones constantes y continuas y asociadas que hacen toda una temática perfecta y completa. Dice acá, y que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, o sea, historiando. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, a los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, estos son testigos que Jesús, después que resucitó, se apareció a Cefas, a los 12 y también a más de 500, y anduvo 40 días hablando acerca del reino. La Escritura no explica qué fue lo que Jesús habló acerca del reino, pero sí que habló acerca del reino, que esos 40 días
que él estuvo resucitado, habló misterios, pienso yo, o dando indicaciones. Por eso yo digo que nosotros hagamos, por decir así, un conjunto de conocimientos para traer quietud a nuestra alma, paz a nuestra alma y afirmar nuestra fe. El apóstol dijo que Jesús iba a venir por segunda vez y todo ojo le verá, pero esa es la segunda. Hay dos fases de la venida de Jesús. Cuando Él viene a buscar la iglesia, es un rapto, nadie lo va a ver. La iglesia va a desaparecer, dice, como un rayo, como una centella. Va a ser un segundo, un abrir y cerrar de ojos, dice. Nadie se va a enterar. Cuando se van a dar cuenta, la gente que quede, se van a dar cuenta que la iglesia no está. Los creyentes fieles no van a estar. ¿Se entiende? Así que ese es un dato a tenerlo en cuenta, apóstol. Él dice amén, pero yo no sé si estaba atento a lo que yo hablé. No, yo dije que en el rapto de la iglesia nadie se va a enterar porque es un rapto. Exactamente. Cuando dice todo ojo le verá es la segunda fase de su venida, pues son dos fases. Pero cuando viene a buscar la iglesia dice que es como ladrón, es un rapto. O sea, se van a enterar cuando vean el faltante de la iglesia. Que los que en ese momento estaban vivos no estén y los que estaban muertos menos porque estaban bajo tierra. O sea, Él viene a buscar su iglesia en un abrir y cerrar de ojos, como un relámpago, dice. Es decir, que nadie se va a enterar porque no es robo porque no, es propiedad de Él. Amén. Amén. Pero todo eso está escrito y predicho con anterioridad. Entonces nosotros, o sea, cuando digo nosotros, es usted. Perdón, por eso dice a los suyos vino. A los suyos. O sea, por eso digo nosotros. Y tomó de sí mismo, dice. Por eso digo, cuando digo nosotros, es usted y yo, que estamos creciendo. Hagamos de esto nuestra razón de fe, nuestra esperanza viva, porque es una esperanza viva. Hasta que se haga realidad, dice la epístola de Pedro, que hemos sido llamados a esperanza de vida, la cual se manifestará en el día postrero. O sea, ahora es esperanza, pero fortalezcamos esa esperanza para que sea manifiesto, que se haga realidad en el día posterior, en el día que eso suceda. Ahí se va a hacer realidad lo que hemos estado esperando, que está escrito con antelación para que se cumpla. Y eso tiene que cumplirse, por eso nosotros digo, es una esperanza. Y ahí viene la figura de las 10 vírgenes, que se acuestan a dormir con las lámparas encendidas, o sea, con la esperanza, porque las lámparas hablan del Espíritu, encendida esperando esa voz de arcángel, esa voz de mando, que la Escritura habla acerca de esa parábola, dice, el esposo viene, salía a recibirle. Y las que estaban... Está en Mateo 25. Sí, Mateo 25 está, usted pues lo lee así. No lo tenemos acá. Bueno, bien. Mateo 25, capítulo 25 de ahí en adelante, dice, entonces el reino de los cielos era semejante, Pero todavía no termina el versículo 13, yo tengo acá anotado un sobretítulo, un subtítulo, dice nuestra esperanza y transformación. Versículo 13 dice así, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. O sea, ¿dónde fundamentamos nuestra fe si no hay resurrección de muertos? Entonces, Cristo tampoco resucitó. Es lo que Pablo discurre y trata, digamos, de él mismo tratar de afirmarse así y transmitir esa enseñanza o esa revelación o esa explicación. Versículo 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Entonces, ¿para qué predicamos a Cristo si no hay resurrección? Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, no hay esperanza para ellos, los que ya están muertos. Y sigue en el versículo 19 y dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, si esperamos en Cristo pero no en resurrección, no nos sirve para nada. Esperamos a Cristo y ¿de qué nos sirve si no hay resurrección? Esperamos en Él porque Él nos va... en Romanos hay un versículo que dice así, si el mismo Espíritu que a Cristo levantó de entre los muertos mora en nosotros, también nosotros hemos levantado por ese mismo Espíritu. ¿Se da cuenta? O sea, que fue el Espíritu de vida que estaba en Cristo. Versículo 20. Mas ahora Cristo
ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, o sea, a través de Adán, también por un hombre, o sea, Cristo, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados o resucitados. Amén. O sea, es una analogía, es una ejemplarización para darnos firmeza, solidez, que no es una cosa en el aire, una cosa, digamos, una poesía, un cuento, una película, sino una realidad, digamos, sólida, firme. Por eso él le dice, si Cristo no resucitó, tampoco resucitaremos nosotros, van en nuestra fe, entonces no nos sirve para nada creer, y lo que predicamos nosotros fue todo mentira, fue todo un cuento, toda una farsa, pero no es así. En la epístola de Pedro, la segunda epístola, dice así: no seguimos fábulas ni cosas artificiosas para anunciar a Cristo, sino cosas que vieron nuestros ojos, palparon nuestras manos, y también dice con nube de testigos. Y eso es lo que os escribimos, a lo cual a ustedes hacéis bien estar atentos a ella, que es una profecía real, verdadera, porque son de testigos no fortuitos, sino testigos que Dios permitió que vieran y que ellos relataran. Por eso Pablo dice, se apareció a los apóstoles, se apareció a Cefas y se apareció a más de 500, y también a mí como un abortivo por último, para que yo también tenga seguridad de lo que hablo. Y a nosotros estamos formando esa idea a través de la esperanza viva, o sea, fortaleciendo nuestra fe por la revelación de la palabra, que está sostenida por una cantidad de versículos en toda la Escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Somos bienaventurados por esto. Se nos está diciendo cosas que van a pasar. Eso nos da paz. Nos acostamos cada día en paz. Claro, si andamos conforme a la palabra, ¿no? Eso es muy importante. Y bueno, ese es el propósito de poder estar antes de que sea tarde, ¿no? De poder estar entendiendo esto, no como una enseñanza, sino como algo que se tiene que aplicar a nuestro caminar, ¿verdad? Lo importante es que nuestra esperanza la alimentemos día a día, porque como no sabemos el momento, y cuando digo día a día, a la mañana, al mediodía, de tarde, de noche, no hay horas, siempre, constantemente, no podemos descuidarnos un segundo, porque dice, será como ladrón en la noche. O sea, nadie sabe el momento, dijo Jesús, ni siquiera los ángeles, ni yo, solamente está en potestad del Padre. Entonces, al no saber, tenemos que andar en ese temor reverente constantemente. Y nos hace bien, yo me siento feliz por eso. Al contrario, siempre me siento en falta a pesar de... Como que siempre siempre me está faltando un poquito más. Porque yo estaba orando hace 2 días y quiero compartir con ustedes esto. Yo le comentaba a Margarita ayer de mañana, después del programa de la radio, que mi mente, cuando yo no estaba en Cristo, hubo pensamientos pecaminosos, hubo acciones pecaminosas, hubo hechos pecaminosos. Es decir que mi calavera, por decir así, está contaminada aún por eso. Yo tengo que estar limpiando continuamente a través de la oración, limpiar los sedimentos que puedan haber infectado mis huesos y mi cerebro, ¿se entiende? No que yo esté en pecado, pero pueden haber aún resultados de aquella vida pasada. Seguro. Que pueden haber infectado, digamos, contaminado mis huesos. Y yo pedí, Señor, ahora conscientemente, Señor, limpia mis huesos aún de esas contaminaciones con la sangre de Jesús. Que el Espíritu Santo me santifique a fondo en la naturaleza mía, para que mientras yo esté en este cuerpo, esté debidamente, digamos, en condiciones de que Dios me use y en recibir las revelaciones de su palabra. Eso fue lo que hablamos la vez pasada, de que había consecuencias físicas que también traía las malas acciones, enfermedades, la vejez, las arrugas, todo eso son consecuencias del pecado. Uno se pregunta, ¿y por qué me pasa esto? Bueno, son consecuencias. No es castigo, pero son consecuencias. Para que veamos el porqué de tantas cosas que decimos, de la vestidura, del corregir, Jesús, allí en capítulo 5 de Juan, versículo 25 en adelante, decía esto: mire, de cierto os digo, viene la hora y la hora es, cuando los muertos oirán. Para que veas el por qué es necesario el practicar la limpieza de la vestidura, el cambio de vida, el cambio de pensamiento, la sujeción, la purificación, buscar la santificación día tras día, ¿verdad? Dice,
ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, dice. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y ahora de autoridad de hacer juicio, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis, dice, de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y ahí dice esto nuevamente, que ya lo hemos hablado la vez pasada. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección para vida. Y los que hicieron lo malo a resurrección para condenación. O sea, no estamos sabiendo que nos vamos a encontrar con algo distinto a lo que estamos aquí haciendo. Es decir, lo que estamos haciendo aquí, es decir, si no lo transitamos por el Espíritu para cambio, para transformación, para renovación, para poder estar haciendo la voluntad de Dios, lo que transitemos aquí, ya hay un resultado, ya está escrito. Es decir, oiremos, pero algunos ¿para qué? Para condenación y otros para vida eterna, ¿verdad? O sea, son dos destinos totalmente enfrentados, confrontados, ¿verdad? Y no tienen que ver con lo que yo puedo hacer después, como hablamos la vez pasada, del purgatorio, como tienen algunos como pensamiento. No, es ahora, en este tiempo. Entonces, para eso está el hecho de poder estar cuidando. Y vuelve Dios a hablar en 2 de Colosenses capítulo 8 diciendo esto. Vio que hace un ratito le dije que Dios decía, no os engañéis, ¿verdad? Aquí vuelve a decir Dios, mire, versículo 8 del capítulo 2 de Colosenses, dice, mirad que nadie os engañe. Otra vez, por medio de filosofías o sutilezas, o huecas sutilezas, como diciendo, no, pero sí, tenés que ser santo, pero no tanto, no se vio que a veces nos tratan de santulones. No, pero no se puede hablar mal, no se puede tener un pensamiento, no se puede hacer un chiste, no se puede hacer tal o cual cosa. Claro, es decir, acá dice que nadie os engañe, es decir, como diciéndole, mira, te doy un permiso. En una oportunidad había, mira usted, y esto que importante que es, había un matrimonio que eran pareja, ¿verdad? Los cuales ya tenían convivencia, tenían hijos y todos, y llevaban como 15 años viviendo de esa manera. Y le preguntaron a un pastor donde congregaban en su momento, y le dijeron, no, ustedes no hace falta que se casen porque delante de los ojos de Dios es el matrimonio. Le dijeron eso. Ese hombre le estaba engañando. Cuando yo me encontré con esa persona, al cual conocí y tuve la bendición de poder casarlo, le dije, ¿de dónde salió eso? ¿Cuál fue el libreto que te vendieron para que puedas estar tomando eso? Claro, una libertad. No, si total, ¿quién te va a decir? ¿Quién te va a justificar? Total, lo sabés vos y nadie más. Entonces, son los permisos, ¿verdad? Acá dice que nadie os engañe, ¿verdad? Y por allá dice que nadie os engañe por medio de filosofías o huecas sutilezas. Total, mirá, es poquito, es una vez. Es decir, como minimizando el pecado, minimizando el error. ¿Se acuerda cuando hablamos de la mentira? Cuando hablamos de la mentira, que fue una de las cosas que nosotros hablamos, la mentira, por más pequeña que sea, es mentira. Y cuando uno miente, aunque sea por más pequeño que miente, está haciendo una alianza y está asociándose a uno que es el padre de la mentira, que es Satanás, por más que sea pequeñito. Y acá dice que nadie nos engañe con filosofías, con huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Hoy ver en la calle las mujeres tomadas de la mano, dándose un beso, los hombres caminar abrazados, es decir, todas esas cosas, no, pero si son las tradiciones. Y la gente piensa que ese es el vivir, no, porque todo se modernizó. Claro, lo tienen a Dios como un Dios antiguo. No, Dios es un Dios que ya tiene una determinación sobre la humanidad, que vendrá un día donde todos, sean buenas o sean malas, pasaremos, amén, delante de un trono, delante de un juicio, porque acá dice lo que hemos leído recién en Juan, dice, porque aquel que tiene autoridad para hacer juicio es el Hijo del Hombre.
Amén. Ese mismo que hoy tenemos la posibilidad de que la misericordia por ese hombre y el perdón de nuestros pecados por ese hombre, un día se va a convertir en nuestro juez para poder estar ahí sí diciendo, si hicieron lo bueno saldrán para resurrección de vida, pero si hicieron lo malo salen para resurrección de condenación. Y es el mismo, Es decir, no es que hay un discurso que uno lo dice Dios y el otro dice Satanás, no, es el mismo Dios, amén, que en su santidad no se puede negar a sí mismo. Entonces, Colosenses dice bien clarito, mira que nadie nos engañe. Aquel que te quiere dar permiso dice, total, dale, y total, tuvo stop en el adulterio. Dice, no, total, tu esposa no se va a enterar jamás, ¿verdad? Es decir, vio los varones, vio que están así, y a veces no sé cómo será la relación en las mujeres, porque capaz por ahí tienen un mismo sentir, ¿verdad? Porque la humanidad está toda contaminada. Pero aquí, es decir, que nadie, ni contradicciones de hombre o mujeres, ¿verdad? Conforme a los rudimentos del mundo. Claro, el hombre se acostumbra a vivir como el mundo vive y no se da cuenta que está transgrediendo. No se da cuenta que está haciendo que su vestimenta no esté purificada ni preparada para el momento tan especial donde vendrá el Señor. Es decir, yo me acuerdo en una oportunidad cuando recién comencé, agarré y yo tenía todas las cosas que vos se te antoje, las tenía yo en mi mente. Y agarré y me tomé las vacaciones. Yo podría haber gozado de mis vacaciones en enero. Y le dije a la empresa, le digo, mira, quiero anticipadas las vacaciones de enero. Y creo que me las tomé por allá, por julio del mes anterior, del año anterior. Los 15 días... le dije al pastor, los 15 días voy a estar aquí. Recién comenzaba yo. Pero ¿sabe por qué? Porque necesitaba un cambio. Necesitaba una búsqueda para poder ser transformado. Es decir, y tenía buenas... Vos veías a la gente que yo venía, no eran ni borrachos, no eran drogadictos, no eran ladrones. Era gente que estaba contaminada con el mundo. Y sin darme cuenta, yo me había contaminado con sus conductas. Y esas conductas también ya me estaba dando cuenta, y eso que fuera era nuevito. Imagínense ahora que estamos creciendo, cuántas más cosas el Señor nos muestra. Entonces me tomé esos 15 días, me dediqué los 15 días, había 2 reuniones, mañana y tarde estaba en la iglesia metido. El apóstol Juvenal me estaba diciendo la vez pasada, dice, yo tuve el provecho de poder estar viviendo en la casa de un pastor, amén, y fueron los años más bendecidos y gloriosos para mi vida, porque lo formaron. Se aisló, se puso como correspondía. Y ahora, ¿qué pasa? No todos tenemos la posibilidad de tomar unas vacaciones o de poder estar viviendo en la casa junto con un pastor. Pero sí todos tenemos la decisión de poder tomar una decisión de decir, voy a cambiar. Y eso es por el Espíritu. Entonces cuando yo digo por el Espíritu voy a cambiar, no hay vicio, no hay cigarrillo, no hay droga, no hay alcohol, no hay mujeres, no hay dinero, no hay nada que te pueda parar. Es decir, el afán del corazón del hombre hace que el mundo se te contamine y no te diste cuenta. Entonces corremos detrás de las cosas del mundo como corre el mundo en forma natural. Por eso acá dice, bien clarito, dice, conforme los rudimentos del mundo y no según Cristo. Tenemos que plantearnos si estamos corriendo detrás de los rudimentos del mundo o según Cristo. Quizás hay áreas que estamos corriendo detrás de Cristo, pero hay áreas que estamos corriendo detrás de los rudimentos del mundo. Amén. Así que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque va a sonar. Vendrá, nos llevará y estaremos ahí, ¿verdad? Por eso las vírgenes, ¿no? Las 10 vírgenes que acabamos de decir recién. Más es sencillo si nosotros pensamos, si nos tenemos por santo, o sea, voy a ir despacito en esto, si nos tenemos por santo, cualquiera de nosotros que estamos aquí en esta tarde, y aún somos tentados, quiere decir que hay algún área en nuestra vida que es permisible a la tentación, pues si no, no habría tentación. Sin embargo, dice que Dios no puede ser tentado, porque Él no tiene maldad, ni malos pensamientos, ni costumbres inadecuadas, pero sí la hemos tenido nosotros, y ha quedado los recuerdos. Capaz que no las costumbres, pero sí los recuerdos. Entonces ahí viene la tentación, a los recuerdos, para despertar la vieja naturaleza, o por decir así, los deseos pecaminosos que antes teníamos. Por eso digo, tenemos que tener
una total delicadeza de cómo santificarnos cada día más y más y más. Hoy cuando cantábamos en el coro al iniciar, yo tengo sed o sea, más y más de ti, más de su santidad, más de su espíritu, más de su esfera, de su mundo, ¿verdad? Hasta que venzamos totalmente y pongamos bajo nuestros pies todo lo que tenga que ver con la oscuridad y con la desobediencia a la palabra. Amén. Para eso tomamos dos ejemplos al pasar ahí. Las viudas que recién acabó de... Perdón, las viudas no, las vírgenes. Capítulo 25. Y no es que los estemos doctrinando a ustedes, nos estamos adoctrinando nosotros en conjunto. O sea, hoy lo que estamos haciendo es ustedes y nosotros buscando en la palabra sostén para limpiarnos y purificarnos, ¿entiende? No es que nosotros estamos imponiéndole. Yo me estoy imponiendo a mí, yo estoy explicando lo que yo me impongo a mí mismo porque entiendo que es así. La palabra me hace entender que no hay otro recurso, no hay otro camino, no hay otra opción, no hay otra salida. Es esto, o es esto o es esto. Amén. En los 30 versículos de Mateo 25 hay dos ejemplos maravillosos. El primero ya hablamos un poquitito, que tiene que ver con las 10 vírgenes, y el segundo con los talentos. Y hay dos enseñanzas totalmente diferentes acá. Parecen lo mismo, pero hay diferencia de enseñanza. En cuanto a las vírgenes lo que hablan ahí eran que eran insensatas y sensatas. O sea, sabían lo que iba a pasar, sabían de que el marido iba a llegar en cualquier momento, ¿verdad? Pero había algunas que fueron prudentes y otras que fueron imprudentes. O sea, la negligencia espiritual, la imprudencia espiritual puede llegar a cometer errores de grandes consecuencias. Amén. La Biblia dice bien clarito que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Tomaron una parte y lo otro no. Es como aquello que decimos, o se dice a veces, bueno, yo hago esto, pero lo otro no lo voy a hacer. Yo me uno a esto y lo otro que Dios me dice, bueno, ya vendrá el tiempo del Señor, ¿verdad? De decir, la insensata, no. La insensata no tuvieron en cuenta que el aceite con la lámpara era uno. Cuando nosotros hablamos de nuestra relación con el Señor, nosotros no estamos divididos en 15, 20 partes distintas. Somos uno y que tenemos que ocuparnos de cada una de las áreas como para que cada una de las áreas esté preparada. No es que hoy me voy a preparar en esto y me concentro en eso y ya es eso y nada más que decir. Todo el resto. Es decir, nos concentramos, un ejemplo, ¿verdad? Me concentro en ciertas actividades, en ciertas cosas, ¿verdad? O en ciertas modificaciones en mi vida y lo otro lo dejo. No. Acá dice que la lámpara y el aceite eran fundamental. Pero las insensatas solamente tuvieron precaución en la lámpara, pero no se fijaron en el aceite. No tuvieron en cuenta de que era necesario que el aceite, que es la vida, porque una lámpara sin aceite no sirve para nada. Una lámpara sin aceite no sirve para nada. Un cristiano que cuida ciertas áreas y descuida las otras, ¿verdad? Las áreas más débiles te van a arrastrar y te van a hacer que no puedas rendir como tiene que rendir la lámpara. Entonces terminas destruyendo la obra. Es decir, hay muchas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque ya te dije, no es el momento presente, es la trayectoria, el caminar. Entonces yo tengo que prever que en mi momento presente es mi decisión de poder tener la lámpara y el aceite. Entonces no puedo solamente procurar tal o cual cosa. Hay gente que viene o por la prosperidad, otros que vienen por la sanidad, hay otro que viene para poder estar un poquito más tranquilo, hay otro como recién solamente para venir a buscar para el ómnibus, ¿verdad? Que fue lo que estuve atendiendo hace un ratito, ¿verdad? Y esa persona lamentablemente la vez pasada ya no había pedido, no solamente que había pedido, sino que nos había dicho que vivía no sé dónde. Al día siguiente lo encontré aquí en la calle y le digo, ¿no me dijiste que vivías y me pediste plata para irte a tal lado? Ah, sí, pero la utilicé para otra cosa, claro. Es decir, cuando yo no tengo un interés en modificar la totalidad, voy a modificar parte y nunca va a ser efectivo. Nosotros somos 100%, por eso le vuelvo a repetir,
cuando leí el primer versículo, 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dice que vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todo. Para Dios somos uno completo. No, me voy a encargar de lo espiritual y voy a dejar lo material. No. Dios no te está diciendo que dejes tal o cual cosa, sino que tengas el equilibrio que el Espíritu Santo sabe dar. Entonces, cuando hay un equilibrio como el Espíritu Santo que sabe dar, entonces hay algo distinto y hay resultados sobrenaturales. Amén, iglesia. Entonces, las insensatas, dice, tomando la lámpara no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en su vasija y juntamente con sus lámparas. Y fíjese que incluso en la lectura y en la escritura está al revés. Primero lámparas, las imprudentes, y después el aceite. Y las otras dicen, primero el aceite nombra y después las lámparas, juntamente las lámparas. O sea, es más importante el aceite, es más importante que el propósito en sí. Hay gente que quiere llegar al propósito pero se olvida del aceite. Hay gente que quiere cumplir el ministerio y se olvida del aceite. Es decir, el aceite era más importante que la propia lámpara. Porque si no tenés la lámpara vas a iluminar vos. Y a su nombre. Entonces, y tardándose el esposo, cabecearon todas cabecearon. Claro, demoró. La importancia del aceite lo vemos en la vida de Sansón. Sansón, mientras estaba el Espíritu Santo, que es el aceite, él era poderoso. Pero dice que en cierto momento se había separado de él ese aceite. El Espíritu Santo se había separado de él y él no lo sabía y él pretendió comportarse como otras maneras y le faltaba la esencia. Tenía la lámpara pero no el aceite. Ya se había apartado el Espíritu de Dios y no lo sabía, dice. ¿Verdad? ¿Y eso qué tiene que ver? Que fue la contaminación. Porque él vivió bajo los rudimentos del mundo. Vivió bajo los rudimentos del mundo. El mundo manejó su vida. Y un hombre llamado y escogido antes de ser engendrado. Porque a su mamá se le refirió cómo sería su vida, cuál sería su llamado y su función. Y él obedeció más a su carne que al llamado. Hace muchos años, en un estudio que había dado yo, utilicé esta expresión diciendo, ojo, cuando tenemos más contacto con el mundo que con las cosas de los hermanos de Dios. Ojo, hay un descuido muchas veces. Yo he estado mal, pero siempre procuré estar en contacto con los hermanos. Porque sabía que el mundo nada me podía dar, porque ya lo había experimentado. Hace muchos tiempos que di esta enseñanza. ¿Sí? En el libro de Judas se nos dice que aún debemos ignorar el contacto con la ropa de los pecadores, porque están contaminados por sus cuerpos. O sea, la ropa que parecía que no tuviera nada que ver. Pero si vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, dice que la ropa de Pablo, que era un hombre santo, se la llevaba a los enfermos y eran sanados. Quiere decir que el espíritu que alimenta a la persona se impregna hasta en las ropas. Lo otro es esto, nuestros bienes, vehículos, ropas, calzado. Dice que debemos honrar a Dios con nuestros bienes. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que no prestemos una guitarra que tenemos para cantar en el culto para que uno vaya a cantar en samba o lambada por ahí. ¿Se entiende? Las cosas consagradas. Hubo un rey que abrió las puertas de su palacio para mostrar todas las cosas que tenía. ¿Sabe qué le robaron después? Las cosas que había mostrado. Y eran las cosas consagradas. Eran las cosas. Le sigo leyendo, apóstol. Dice, y tardándose el esposo cabecearon, ya lo dijimos eso, todas, y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, ahí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron las lámparas. Ahí dice, ahora me pongo la lámpara. Claro, la lámpara era el estuche. Pero ¿qué pasa? Las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Te encargaste del estuche, pero no te encargaste del aceite. Te encargaste de la apariencia, pero no te encargaste de la relación. Más las prudentes respondieron, no. Dice, para que no nos falten a nosotros y a vosotras, y también vosotras las que venden y comprar por vuestra otra misma. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras, las vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo le dijo, de cierto, no las conozco. Sí que las conocías. No es que no la conocía, pero la expresión no la conozco significa
Ustedes me ignoraron, yo los ignoro. Dios honra a los que le honran y ama a los que le aman. Entonces velad pues, dice, porque no sabéis ni el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Acto seguido, versículo 14 del capítulo 25 de Mateos habla de los talentos. Y acá hay otra cosa. Aquí hay un versículo que muchas veces nosotros utilizamos para nuestra conveniencia. Si yo le soy fiel en lo poco, sobre mucho Dios me pondrá. Porque ese lo tomamos, no, si yo soy fiel en lo poco, Dios me va a poner sobre mucho. Aquí está, en esta palabra, cuando habla de los talentos y cuando habla del hecho de poner a multiplicar lo que Dios nos dio, no de reservarlo. De poder poner al servicio lo que Dios nos dio. Entonces ahí sí viene el hecho de que Dios dice, eso que fuiste fiel en poco, yo sobre mucho te pondré. Entonces dice, para que el reino de los cielos, pero, ¿por qué? Perdón. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y los dio 5 talentos a uno, 2 al otro, 1 al otro. Y vamos a ver, yo marqué acá, en el verso 16 dice, el que recibió 5 fue y negoció con ellos y ganó 5 más. Y el Señor le dijo, siervo, más adelante vamos a ver, el que hizo 2 también hizo exactamente lo mismo, pero el que hizo 1, dice, cavó en tierra y lo escondió el dinero del Señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando al que tenía 5 talentos, se los trajo los talentos, diciendo 5 me diste, 5 te entrego, más he ganado otros 5 sobre ellos. Y ahí es cuando dice el Señor fiel y buen siervo y fiel, dice, sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, ¿verdad? Entra en el gozo de tu Señor. Verso 22 dice, llegando también el que tenía 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me diste, aquí he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, porque poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero, dice el verso 24, y cuando hay un pero hay que temblar. Cuando el Señor pone el pero, dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí mi talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió el Señor y le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dalo a los que tienen 10 talentos. ¿Qué fue? Yo puse la palabra argumentos ahí, apóstol, porque lo que tuvo fueron argumentos. Sí. Utilizó, es decir, para justificar el no haber hecho lo que correspondía. Él dijo, no, yo sé que tú eres esto, eres lo otro, que recoge, que esparce, tuve miedo, escondí en tierra. Recursos. Le puso todos recursos naturales que salían de él, pero en definitiva no cumplió con lo que tenía que hacer. ¿Entendió? Es decir, sabía perfectamente, porque quiero que entienda, era el hombre que se fue lejos, ¿verdad? Y le dijo a sus siervos, ¿verdad? Es decir, o sea que los siervos sabían lo que tenían que hacer y sabían para qué recibían lo que tenían que recibir. Nosotros, en ciertas formas, en el transcurso de nuestro caminar, ya sabemos para qué Dios nos dio ciertos talentos, ciertos dones, ciertos ministerios, ciertos favores, ciertas cosas en nuestra vida. Ya sabemos para qué es. Ahora, el hecho es justamente, no, pero si lo hace el otro, si lo puede, siempre, y acá estaba buscando justamente argumentos. Y los argumentos que utilizó es porque él ya sabía. Es como cuando le pasó a Job, ¿no? No, a Jonás. Jonás, cuando fue enviado para poder estar predicándole a Nínive que se destruía, él sabía que era el profeta y tenía que hacerlo. Pero él agarró y después justificó y argumentó diciendo, yo ya sabía que Dios lo iba a perdonar. ¿Y a vos qué te interesa? Dios te mandó a hacerlo. Dios te ordenó para que lo hagas. El resultado se merece la gloria a Dios. Amén.
Lo que Dios va a hacer con tu talento, con lo que Dios te ha dado, amén, la gloria va a ser para Él, pero tú tienes que usarlo. Amén. Es decir, es como cuando a veces nosotros predicamos para una iglesia llena o predicamos para 4 personas. A mí no me interesa si le predico a 15, le predico a 20, le predico a un lugar público grande, ¿verdad? Es decir, le pongo el mismo énfasis, trato de dar el mismo alimento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en definitiva le estoy dando el alimento que Dios me dio. Y de eso voy a rendir cuenta. El día que venga el Señor, bueno, yo le di, Señor, de ahí en adelante era la obra tuya. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. La Biblia dice bien clarito que uno sembraba, el otro regaba y el crecimiento lo daba Dios. Tú encárgate de hacer lo que corresponde. Tú encárgate de que en el nombre de Jesús no venga el Señor después y dice, como le pasó a estas mujeres, aquí a los hombres le dijo, echalo afuera en las tinieblas. Le sacó, dice, sácale, quítale el talento y dalo al que le tiene 10, porque al que tiene le será dado más. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echale a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Apóstol Juvenal. Hola. Una pregunta, ¿se puede ser hijo y siervo a la vez? No. Porque el hijo pródigo, después que había perdido todo y se había quedado sin nada, o sea, malgastó los talentos, las capacidades que su padre le había dado, dice, hazme un jornalero tuyo. El hijo tiene derecho a ser heredero, pero él ya se sentía que había perdido su heredad y dice, hazme un jornalero, un empleado. Y Dios nos quiere como hijos, dueños de la herencia y no como jornalero, ¿entiende? Y el diablo siempre nos va a querer engañar, o aún nuestra naturaleza, que ya tiene una tendencia a desobedecer y a resistir los propósitos de Dios, nos va a querer arrastrar a ser jornaleros. Que el Señor nos ayude y nos guarde de eso, ¿sí? Hoy meditaba con respecto a eso, justamente, estando en casa, porque muchos son siervos, pero no quieren ser hijos. Entonces, podés servir, pero herencia tienen los hijos en el mundo espiritual. Claro, y ahí viene el otro punto importante. Dice, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él. Y padecer es precisamente padecer en la carne, el resistir la desobediencia o la tendencia a irnos por la tangente, como se dice vulgarmente. Está interesante esto que estamos hablando. Me gustaría que expliques Corintios 6, los litigios entre los incrédulos. Bueno, por ahí hay, si se quiere, hay 2 temas ahí. Por eso te quiero que lo expliques. Dice capítulo 6 de 1 Corintios, litigios delante de los incrédulos. ¿Osa alguno de vosotros? O sea, eso está hablando, llama una reflexión. ¿Osa alguno de vosotros, al montón, a los que estaban, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los sanos, de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? O sea que Dios nos da una capacidad de hacer juicio. Cuando dices hacer juicio no es hacer justicia, que son 2 cosas diferentes. Juicio es juzgar lo que está bien y lo que está mal. Capacidad de entendimiento y, digamos, habilidad mental para decir esto está mal o esto está bien. Eso es hacer juicio, pero no justicia. La justicia es dar pago de acuerdo a lo que la persona haya obrado. Eso lo hace solamente Dios. Por eso Dios dice, mía la venganza, yo daré el pago. Eso es hacer justicia. Pero a nosotros se nos da la capacidad de juzgar lo que está bien y mal. Y acá viene la reflexión. Dice, ¿osa alguno de ustedes? O sea, ¿tenemos capacidad o no capacidad para juzgar lo bueno y lo malo? Hagamos con el mundo, pero también dice, hay otro versículo que dice, el versículo 3 dice así, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? ¿Usted sabía que vamos a juzgar los ángeles? ¿Cuáles? ¿Cuáles ángeles? Porque si los ángeles son santos,
viven al lado de Dios, tercer cielo. Es imposible que tengamos que juzgarlo porque no hay nada para juzgar. Son los ángeles caídos, los demonios. Entonces nosotros con nuestra conducta los juzgamos a ellos. Les demostramos a esos ángeles caídos, porque dice que ellos perdieron la dignidad que se les había dado de ser servidores de Dios, junto a Dios. Y creyeron a Satanás y fueron echados del cielo, para que no infectaran el cielo, ¿se entiende? Perdieron su dignidad, por lo cual están encerrados, dice Pedro en su epístola, están encerrados en cárceles eternas para ser juzgados y echados al lago de azufre y fuego. Ahora nosotros, ¿cómo les juzgamos a ellos? Con nuestras actitudes, siendo diferentes a ellos, no siendo desobedientes como ellos, porque si no, vamos a ir juntamente con ellos, ¿entiende? Al lago de azufre. O sea, de esa manera juzgamos al mundo, no comportándonos como recién decía el apóstol, no nos comportamos como el mundo, y le mostramos a los ángeles que tampoco nos comportamos como ellos. Por eso digo, es una línea de conducta y de comportamiento y pensamiento interno que nos da frutos externos, comportamiento interno o entendimiento interno que nos da frutos externos con los cuales juzgamos de esa manera la actitud de los ángeles, que ellos están errados y que nosotros estamos en desacuerdo con eso y que no queremos vivir esa clase de vida. ¿Se entiende? Bueno, eso es lo que el apóstol quería que yo le explicara acerca del capítulo 6 de los... además esto, en la segunda venida de Cristo, en la primera fase es el arrebato de la iglesia, pero la segunda fase de esa segunda venida es cuando viene con su iglesia a juzgar, precisamente, a hacer juicio, ya con la iglesia. ¿Se entiende? Vamos a ser esposas ahí, vamos a ser uno con Él y vamos a venir con Él a reinar por 1000 años. Eso va en la próxima clase. Eso es diferente. La próxima clase va todo el proceso hasta reinar con el Señor. Cuando muéramos, si es que no viene Cristo antes, cuando muéramos y que resucitemos, perdemos la naturaleza pecaminosa, o sea, la que estamos luchando contra ella en este momento, la vamos a perder y se nos va a dar un cuerpo nuevo, sin tendencia al pecado, sin relación con el pecado, sin recuerdos de pecado, y ahí vamos a decir por fin, y vamos a poder reinar juntamente con Cristo, porque reinamos sobre el pecado y también sobre la muerte. Ustedes saben que Cristo aún tiene un enemigo a vencer, ¿verdad? ¿Sabían? Que Cristo tiene un enemigo a vencer que está escrito en Corintios, la muerte. Cuando Él vence a la muerte, ya la muerte no va a matar más personas. Ese es el último enemigo y eso está en Corintios. Amén. ¿Sí? Y para cerrar, pues estamos en el horario, Sí, ya estamos. Anote, Romanos 12. Versículos 1 y 2. Yo le voy a leer esto y vamos a explicar esto y ahí estamos cerrando. Y después para tarea para el hogar, Efesios 4, del 17 al 32. Filipenses cuando habla del pensamiento y dice en esto pensad. Capítulo 4, versículos 8 y 9. También Filipenses capítulo 3, cuando Pablo habla de proseguir a una meta, eso lo vimos en parte el día pasado, capítulos 3, versículos 7, 8 y 17, cuando él dice, sé imitadores de mí. Y Colosenses, la vida antigua y la vida nueva. Colosenses capítulo 3, del versículo 4 al versículo 17. Pero les voy a leer Romanos, capítulo 12, verso 1 y 2, dice así. Así que, hermanos, os ruego que por misericordia de Dios, que presentéis, otra vez, vuestros cuerpos en sacrificio, vivo, di conmigo, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. No os conforméis a este siglo.
lo que hablábamos hoy. Lo que hablábamos hoy en otras partes. No os conforméis a este siglo. No os dejéis engañar, decía hoy. Es decir, si yo me conformo es porque yo me estoy amoldando. Algo me sedujo para que me amolde. Algo me atrajo para que yo tome lo de este siglo, de lo de este mundo y desprecie lo maravilloso de lo que Dios tiene de una eternidad con Él. Es decir, aquí no estamos dando licencias para poder estar haciendo lo que sea. Estamos hablando de una vida que va a ser una vida que va a tener el aceite preparado al momento que venga el Señor y su lámpara pueda estar como corresponde. Porque lámpara sin aceite no sirve. Entonces acá dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Que dice, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad. No podemos entender cuál es la buena voluntad del Señor si estamos contaminados y conforme al mundo. No. Es necesario que saquemos nuestra mente, es necesario que saquemos nuestros pensamientos, es necesario que saquemos nuestras voluntades al servicio del mundo para poder entender la voluntad del Señor. Si no le pasa lo que le pasa a mucha gente. ¿Qué es lo que quiere Dios conmigo? Pero ¿cómo vas a entender si estás más involucrado con el mundo y contaminado con el mundo que con el propio Dios? Entonces acá dice, no os conforméis porque entonces no vas a tener entendimiento. No vas a tener comprensión, no vas a saber si estás en la buena voluntad y agradable de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque siempre va a estar contaminado. Por eso dice, si yo, en otras palabras, dice, si yo no me conformo a este siglo, podré ser transformado y renovado. ¿Para qué el Señor nos llamó? Para ser transformado y renovado. Por eso, esta clase se ha denominado antes de que sea tarde. Antes de que sea tarde. Y ya te digo, no es la responsabilidad de Dios, porque a veces le podemos decir, Dios, hace esto. No, Dios nos puso en nuestras manos. Dios nos hizo responsables de lo que nos entregó. Ese que tenía un talento podría haber orado, Señor, multiplica el único talento que me diste. No, yo te lo puse en tus manos para que lo multipliques vos. Amén. Yo te lo entregué para que tú lo hagas y cuando venga yo que tú me tienes que rendir cuenta, des los frutos de los cuales yo esperaba de ti. Amén. Entonces, fíjese qué finito que es, ¿verdad? Porque a veces solamente creemos que con la oración, con el clamor, con pedirle y rogarle a Dios, con humillarnos, Señor, y yo voy a cambiar y te pido perdón y misericordia. No. Es con cambios, con acciones. Es con acciones. Amén. Los santos hechos perfectos, espíritu perfecto. ¿Alguien quedó con duda ahora cuando yo dije que había un enemigo que aún Cristo no había vencido, que era la muerte? 1 Corintios 15, 26 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Todavía no está destruida porque tiene poder sobre los creyentes que mueren. Pero en la segunda muerte ya, ya vamos a ser transformados y sobre eso la muerte ya no tendrá autoridad. Ahí va a ser vencido, no va a poder matar por segunda vez. Sobre eso nosotros vamos a tener autoridad. La segunda muerte no tiene propiedad sobre ellos. Los hechos perfectos. Por eso es que no moriremos. Por eso tenemos que transformarnos en perfectos a fin de que la segunda muerte no tenga autoridad sobre nosotros. Ahí vamos a ser vencedores de la segunda muerte. ¿El tema cuál es? Que podemos tener una vida eterna sin muerte en relación con Dios o una condenación eterna también sin muerte. La muerte será vencida para arriba y para abajo, uno para vida eterna y otro para condenación eterna. Así que bueno, estamos decidiendo acá. En la primera muerte todos van a morir, porque está establecido para el hombre que muere una sola vez y después el juicio. Y ahí en el juicio viene para unos la segunda muerte y para otros la vida eterna. Y ahí, digamos, la muerte es vencida para siempre. En los creyentes, que van a tener vida eterna, ya no más muerte para ellos. Si quiere más, a las 18 horas tenemos la próxima clase. Oramos.